Muy buenas tardes. La idea de la clase de hoy es que tengamos un repaso general de todas las presentaciones y de todo el contenido que vimos. Y entonces, bueno, vamos a retomar las diapositivas. Será la última sesión de contenido y ya las dos sesiones que quedan de la semana que viene las utilizaremos para resolver dudas. Es la idea. Entonces, bueno, procedo. Comparto la pantalla. Ahí está el contrato de licencia. Siguiente. No. Listo. A ver si sí. Ok. Ok. Pam, pam, pam. Aquí estamos, ¿no? Entonces, empezamos con la primera sesión que vimos de contenido. Voy a ir evidentemente más rápido. La idea es que repasemos cada sesión en alrededor de unos 10, 15 minutos y tengamos espacio para dudas y comentarios, ¿no? Lo que vimos en la primera sesión fue la definición del mundo y entonces partíamos de entender los conjuntos de posibilidades de consumo, racionalidad de elección, los supuestos psicológicos de los agentes. Vimos las curvas de indiferencia, determinamos cuál es el consumo óptimo. Luego hablamos de la demanda, el comportamiento del mercado, funciones de utilidad, etc. Y finalmente, de forma muy somera, hablamos sobre incertidumbre, riesgos y procesos de decisión. Entonces, pues así estaba. Nosotros empezamos definiendo estas posibilidades de consumo como un conjunto de cestas de productos que la gente puede consumir en una sociedad, y esto es pues todo lo que tengo disponible. Esto me configura el mundo, ¿no? ¿Qué bienes están en este mundo? Bueno, están unos bienes que implican una serie de supuestos, ¿no? Por ejemplo, que son divisibles, que son aditivos también, y que son convexos, es decir, que yo puedo tomar, dividirlos, sumarlos y tomar partes de ellos y sumar partes de ellos. Y eso me genera nuevas propiedades de conjunto. A eso se refiere a la convexidad. Luego hablamos de la gente, cómo es ese agente, ¿no? Y hablamos de la racionalidad que está vinculada a esta definición del homo economicus, ¿no? Y esa racionalidad que es total significa que la gente sabe lo que quiere y se comporta exactamente en función de ello. Eso implica un ordenamiento binario completo que pueden tener ellos sobre su percepción de los bienes, reflexividad, en tanto los bienes pues tienen una identidad que se mantiene, y transitividad porque si yo los puedo ordenar y puedo entender bien la naturaleza de cada bien, luego puedo tomar decisiones de un bien sobre otros utilizando los que están en el medio como una referencia. O incluso saltando estas referencias, utilizando el orden, y eso me habla de una posibilidad real de discriminar la importancia que yo le doy a cada bien. Esto interactúa con los supuestos psicológicos que están aquí expresados, ¿no? El primero es racionalidad y elección, y se refiere al conjunto de posibilidades económicamente factibles. Sobre ellos actúa y sobre ellos yo voy a poder tomar estas decisiones totalmente racionales. Para entender un poco cómo se configuran estas decisiones, necesito un concepto clave, que es el concepto de preferencias, donde las preferencias significa esto que las personas quieren, lo que les gusta, lo que prefieren, lo que necesitan, lo que valoran. Y se representan estas preferencias a través de un valor, un número, que es la utilidad. Hablábamos como ejemplo que la utilidad es como una fotografía de las preferencias. En tanto, la preferencia es como una persona que es compleja, que está compuesta de muchas cosas, y la utilidad es una foto, es una representación de esa persona. No es la persona en sí, pero es algo que nos ayuda a identificarlo. Así está configurado. Estas utilidades se expresan dentro de todo un espacio que llamamos funciones de utilidad,
y que tienen ciertas características. Son funciones gráficas que podemos representar en un plano. Son funciones continuas donde los agentes pueden ordenar y cuantificar sus utilidades. Esto es coherente con la manera en que definen sus productos y la manera en que piensan. Son aditivas y multiplicativas. Ahorita vamos a ver cómo están configuradas. Para entender bien cómo funcionan, necesito retomar ciertos supuestos psicológicos y ahí es donde tenemos el egoísmo como una de las bases. Esta cosa horrible, pero bueno, sí es esto. Los agentes solo buscan el interés personal y su satisfacción. Toman decisiones bajo ese esquema. Y entonces, bueno, eso representa una visión sobre los agentes que es lamentable, pero muy al centro de la definición del Homo economicus. La no satisfacción, otra cosa que realmente bueno, da muchísimo para discutir, pero en este modelo se plantea como que siempre más es mejor y que siempre hay un bien superior al que a la gente quiere aspirar o le gustaría tener. Y la otra cosa es la convexidad de preferencias, que habla de una manera de esta misma coherencia que hay al momento de tener una elección, donde, pues bueno, la suma de dos conjuntos al menos tienen la misma utilidad, pero en general se espera que tengan más utilidad. ¿Sí? Un segundo, discúlpenme. Salidas complicadas, ¿eh? Un segundito. Hola, ya volví, ¿eh? Buenísimo. Ya podemos volver. Espera. Está un poco complicado todo el asunto de coordinación. Tengo mucha coordinación encima, así que siento mucho esto. Pero vamos a continuar. Entonces, nosotros partimos de esta configuración del mundo y los agentes parten de esta configuración de supuestos psicológicos, egoísmo, no satisfacción, convexidad de preferencias, que permiten de alguna manera estructurar una suerte de ente, que es el ente que vamos a llamar el hombre económico, donde tenemos comportamientos y características psicológicas que son susceptibles de ser modelados por los economistas. Y por esto es que yo hago esta diferencia entre el ente, que es el hombre económico, y la persona, porque yo creo que son dos cosas distintas. El mercado será aquel lugar donde se pueden intercambiar los bienes, ¿no? A un precio que está dado, un precio fijo, y ahí es donde se van a encontrar los agentes que funcionan con este mundo y con estos supuestos. Cuando lo veo desde el lado de la demanda, pues necesito esta representación de preferencias, ¿no? Y de utilidades. Y eso se ve en las curvas de indiferencia, que, como veíamos previamente, son estas dos líneas. Aquí están representadas dos curvas, pero hay un montón. De hecho, ese montón de curvas se llama el mapa de indiferencia. Pero cuando plantean las dos curvas, lo que voy a encontrar son curvas que tienen esta forma y que a medida que se alejan del origen aumentan sus niveles de utilidad. Entonces, por ejemplo, una curva de indiferencia significa que hay distintas combinaciones del bien 1 y del bien 2 que me van a dar un mismo nivel de utilidad, como vemos aquí en el punto A y también en el punto B. Ambos tienen una utilidad de 100. Si ya me muevo al punto W o W, tengo una utilidad de 140, porque ahí ya estoy en otra configuración. Las curvas de indiferencia están relacionadas con lo que habíamos visto antes, ¿no? Entonces, con la no satisfacción en la transitividad y con la no satisfacción la convexidad y la transitividad. Como nosotros podemos tener posibilidades de distintas combinaciones dentro de la curva de indiferencia de un mismo bien, yo podría estar alternando un bien por el otro y aún así tener el mismo nivel de utilidad. Y eso lo puedo ver con la tasa de sustitución marginal, que incluso de manera matemática se define como la derivada de la curva de indiferencia. Cuando yo conozco estos niveles de utilidades y entiendo cuáles son las restricciones que yo tengo de presupuesto, por ejemplo, si considero que no voy a tener ningún ahorro, yo podría plantear un precio o plantear la relación que tendría de esto con un precio dado
Y esa relación me determinaría cuál es el punto óptimo de consumo, que en general será la tangencia entre esa relación, entre esa restricción y la mayor utilidad que yo podría obtener. Es decir, la curva de utilidad que toca a eso en el punto máximo, ¿no? Donde yo estaría obteniendo el mayor nivel de utilidad. Hay varias características que se congregan en esta institución que vamos a llamar mercado y que son importantes para entender cómo se van a construir el resto de las relaciones, ¿no? En general, por ejemplo, una cosa que se dice, este mercado, que es este espacio de encuentro entre quienes ofertan y quienes demandan, es el hecho de que sean impersonales, en tanto la identidad de los agentes no se pueden dar y los precios que deben estar fijos y predeterminados. Los precios se definen, realmente el nombre completo es precio relativo, y se definen como la proporción de un bien que la gente tendrá que dar para la obtención de otro bien. La cantidad demandada se define como la cantidad de un bien que una persona quiere adquirir, bueno, que un agente en este caso quiere adquirir o quiere comprar. La elección del consumidor se va a dar un poco buscando esta elección óptima, tal cual como habíamos hablado antes, dependiendo de las restricciones y de los precios que estén disponibles para ese momento dado. La expansión del ingreso nos mostrará cómo, a medida que yo voy generando mayores posibilidades de compra, es decir, estoy teniendo un mayor nivel de ingreso, voy a ir encontrando distintos puntos donde corten distintos niveles de utilidad, tal que si yo uno todos esos puntos me da una línea como el azul, que se convierte en esta parte de expansión del ingreso, ¿no? Donde se une. Si los precios son constantes, claro. Y aquí aparece, aprovecho esto de precios constantes para hablar de algo que es importante, que es el ceteris paribus, que significa que todo esto siempre se va a mantener mientras yo no tenga cambios mayores alrededor de la situación o de la configuración de mercado en la que estoy trabajando. Bueno, hay distintos tipos de bienes, pero aquí no andamos mucho. Y la otra cosa que nos conviene entender es no solamente cómo cambia el consumo cuando hay un mayor ingreso, sino cómo cambia el consumo cuando hay un cambio de precio. Y ese cambio de precio nosotros lo vemos acá, ¿no? Con estas líneas que parecen radiales a partir del punto B, que son distintos precios. Como ven, cuando yo tengo distintos precios, podría cruzar esos precios también con distintos niveles de las curvas de indiferencia que marcan distintos puntos de utilidad. Y luego yo podría unir esos puntos, como estamos haciendo acá con la línea azul, y eso me daría las sendas de precio-consumo. Esto es importante porque de aquí yo puedo sacar información para luego construir la curva de demanda. Por ejemplo, viendo los distintos niveles de precios y viendo cómo van cambiando los consumos, como se ve aquí de A, B y C del bien 1, yo podría luego construir justo la curva de demanda, entendiendo que a distintos niveles de precio, y aquí lo que estoy haciendo es representar esas mismas curvas negras radiales que hablábamos que salían de B, las represento como una fracción, una proporción, y aquí retomo, por ejemplo, como ven A, B y C, que son estos mismos A, B y C, retomo las cantidades consumidas de acuerdo a los precios. Como es de esperar, a medida que los precios bajan, las cantidades aumentan. Por eso se dice que la curva de demanda tiene una pendiente negativa. A menor precio, mayor cantidad, o a mayor cantidad se espera el consumo a un menor precio. La curva de demanda representa gráficamente eso, cómo cambia la cantidad de producto demandada de un bien cuando el precio de ese producto cambia. Cuando hay un cambio de precio, también podríamos ver un cambio o lo podríamos representar más bien como una combinación entre un cambio en el ingreso, por ejemplo, si es que los precios aumentan, es el equivalente a que yo tuviese un menor ingreso, ¿no? Y viceversa. Si los precios disminuyen, es el equivalente a que yo tuviese un mayor ingreso. Entonces, ese es el efecto del ingreso. Pero además, frente a un cambio de precio, yo como puedo tener distintas combinaciones de producto que me dan el mismo nivel de utilidad,
También voy a encontrar un efecto de sustitución. Y en ese efecto de sustitución lo que va a hacer es moverme dentro de mi curva de indiferencia para encontrar una nueva combinación de bienes tales que yo obtenga el mismo nivel de utilidad. Entonces, frente a cambios de precios, por ejemplo, yo voy a ver una combinación entre un efecto que podría ser tipo de ingreso y un efecto que podría ser tipo sustitución. El costo de oportunidad lo definiríamos desde esta visión, y luego lo vamos a retomar más adelante, como el costo de ejecutar una actividad o la oportunidad perdida al ejecutarla. Entonces, el costo de oportunidad es una medida también que me ayuda a evaluar la viabilidad de mis decisiones. Otra medida que puedo utilizar son las elasticidades, que hay de distintos tipos. En este caso, vamos a hablar de la elasticidad de la demanda, y es una relación. Es el porcentaje de cambio de la demanda de un bien sobre el porcentaje de cambio en sus precios, ¿no? Tal que si las diferencias entre estos porcentajes de cambio es mayor a 1, yo estoy estoy frente a una demanda elástica. Si es menor a 1, estoy frente a una demanda inelástica. Y si es igual a 1, es una demanda unitaria. En el extremo tenemos las perfectamente elásticas y las perfectamente inelásticas. Esta es la perfectamente inelástica y esta es la perfectamente elástica. Finalmente, cerramos esta sesión hablando de incertidumbre y riesgo, haciendo una diferenciación entre ambas, porque la incertidumbre pues, es el no saber del no saber, mientras que el riesgo es la probabilidad de que ocurra alguna otra cosa, que es un evento que ya yo sé que podría ocurrir, pero al menos sé que podría ocurrir, y cuál es la probabilidad de que ese evento pueda ocurrir. Esa es la diferencia entre incertidumbre y riesgo. Y en parte es lo que justifica la aparición de instituciones o de seguros que ayuden a mitigar estos riesgos y, por tanto, tomar decisiones que sean más certeras. Esa fue la primera sesión. Como ven, ¿tienen dudas o comentarios sobre esta primera sesión? Es un repaso lo que estamos haciendo. No, al parecer por el momento no. De hecho, creo que dentro de lo que está explicando lo más, a mí lo que me pareció más, interesante fue esto, ¿no? Lo que estamos viendo al final respecto a el porcentaje, porque bueno, yo al menos ya no recordaba si era mayor a 1 o a 0, y bueno, lo de mayor y menor y igual, ¿no? Ya no recordaba cuándo se clasificaba como elástica, inelástica y unitaria. Y eso que creo que como usted lo comenta, lo vimos en la primera clase. Pero sí, bueno, al menos a mí ya me quedó mucho más claro, no sé la verdad los demás compañeros. Excelente, Brian. ¿Algún otro comentario o continuamos? Como quieran. Continuamos. Ok, en la segunda parte, ¿no? Trabajamos con producción y costos. Y aquí ya empezamos por la demanda, ahora nos fuimos a la oferta y vimos la función de producción en la tecnología, la tasa marginal de sustitución tecnológica, las restricciones de tiempo. En costos y elección evaluamos la relación entre costos y productos, tecnología y costos, y las curvas de costos de largo y de corto plazo. Retomamos esta visión de costo de oportunidad, que es el costo de realizar una actividad o la oportunidad perdida por no realizarla. Y significa, pues es como una medida también para entender si vale la pena o no realizar una acción. Definimos dos cosas más: beneficios ordinarios, que son los suficientes para cubrir ese costo de oportunidad, porque de nuevo es una medida de evaluación de opciones, y el extraordinario, que es un beneficio que está por encima del costo de oportunidad. La otra cosa que definimos fue tecnología, desde esta visión súper limitada, en la que tecnología se considera la transformación de insumos en productos y se considera también una restricción del proceso de producción. ¿Cómo evaluamos este proceso de producción? Pues a través de la función de producción. Esa función de producción es la máxima cantidad de producto que se puede obtener combinando insumos o factores de producción.
¿Cuáles son los supuestos? Que todo producto requiere insumos, porque no hay almuerzo gratis, de algún lado hay que producirlo. La no reversibilidad, que los insumos pueden ser desechados libremente, y esto es un desastre. Es un supuesto que está acá, pero de verdad es un desastre porque imagínense lo que tiene de implicaciones medioambientales, ¿no? Un desastre, pero ahí está. Y que los bienes tienen esta propiedad aditiva de divisibilidad y de convexidad. Entonces, es una función como las que hemos visto en matemáticas también, ¿no? De la misma manera en la que se definen las curvas de indiferencia, con la misma lógica definimos otras curvas que son las isocuantas. Las isocuantas, en este caso, no son combinaciones de bienes, sino son combinaciones de insumos para obtener el mismo nivel de producto. Y entonces ahí tenemos la combinación entre capital y trabajo, que son los principales factores de producción que yo voy a estar empleando para generar una cierta cantidad de producto. Tal cual, en la misma lógica de las curvas de indiferencia, las isocuantas, a medida que se alejan del origen, van aumentando el tamaño del producto, ¿no? Realmente, bueno, ahorita las vamos a ver, pero la función de producción tiene una forma de una campana hueca, donde pues yo puedo ubicar el tamaño del producto en el eje Y y dejar, por ejemplo, capital y trabajo en el plano. Entonces, por eso es que cuando nosotros la vemos representada, pareciera que las curvas, cuando se van alejando del origen, aumentan la producción, pero realmente se trata de una proyección de una figura tridimensional. Como teníamos la posibilidad de ver los cambios entre factores en la parte anterior, aquí también tenemos la posibilidad de ver otros cambios. Y ahí tenemos la tasa marginal de un factor, ¿no? Que es el cambio, pero ahí tenemos vamos a evaluar dos tipos de cambio, ¿no? Uno, que es la tasa marginal de un factor, que es el cambio en el producto cuando cambio ese factor de producción, ¿no? Bien sea, en este caso, por ejemplo, cuando yo tengo, estoy acá, ¿no? Y entonces si yo tengo 2 de capital y 9 de trabajo, puedo producir 4, ¿no? Porque estoy dentro de este isocuanto. ¿Qué pasa si yo aumento la función de, perdón, el insumo de trabajo en 2 unidades? Pues que desplazo, el capital se queda igual y me desplazo hasta este punto. Y entonces tengo 2,11 y ahí puedo producir 7. Entonces, el cambio en el producto en relación al cambio de factor de producción, yo cambié 2 unidades del factor de producción y obtuve 3 de producto. Esa es la relación. La tasa marginal, bueno, aquí también lo puedo hacer al contrario, ¿eh? Por ejemplo, aquí en el punto alfa, yo tengo 3 unidades de capital y 9 de producto. Eso me lleva a tener 7 unidades. ¿Qué pasa cuando disminuyo una unidad de capital? Que paso al punto P, y entonces son 2 unidades de capital y 9 de trabajo, y entonces tengo una cantidad de producto igual a 4. Por un cambio en la unidad de capital, tuve 3 unidades menos del nivel de producto. Cuando lo veo así, estoy en la tasa marginal de un factor. Pero si me quedo dentro de la misma isocuanta, y por ejemplo paso del punto alfa a este punto que está acá, que me estoy expresando entre la misma isocuanta, ahí lo que tengo es una tasa marginal de sustitución técnica, porque como ven, el nivel de producto sigue siendo el mismo, pero lo puedo lograr con 2 configuraciones. Una, 3 de capital y 9 de trabajo, esa es una configuración, y la otra configuración es 2 de capital y 11 de trabajo. Y ambas me dan una producción de 7. Si lo estoy viendo así dentro de la misma isocuanta, estoy frente a una tasa marginal de sustitución técnica. Esta es la función que vimos. Y luego hablamos de los rendimientos de escala, que pueden ser constantes, crecientes o decrecientes, ¿no? Constantes, como lo vemos acá, cuando si yo multiplico por una misma medida las unidades de capital y las unidades de trabajo,
el producto se multiplica en esa misma medida. Por ejemplo, acá yo estoy en el punto C, yo tengo 2 de capital y 3 de trabajo. Y con eso produzco 8. ¿Qué pasa si multiplico por 2? Bueno, que tendría 4 de capital y 6 de trabajo. Me movería al punto D y en el punto D se generan 8. Antes estaba 4, creo que lo dije mal. Repito, en el primer caso tenía 2 de capital y 3 de trabajo y producía 4. En el segundo caso multiplico por 2 ambas cosas. 2 por 2, 4, me voy al punto D. 3 por 2, 6, me voy al punto D. ¿Y qué pasa con el producto? Se duplica también. Como es la misma proporción, es constante. ¿Qué pasa si cuando yo multiplico obtengo más de lo que esperaba? Por ejemplo, aquí estoy en el punto 1, 6, que es el punto A, 1 de capital, 6 de trabajo, produzco 4. Supongamos que duplico. Entonces, en vez de 1 de capital, voy a tener 2 de capital. En lugar de 6 de trabajo, voy a tener 12 de trabajo. Me voy al punto B. Pero, ¿qué pasa con el producto? Que obtengo 10. Antes obtenía 4. Entonces, obtuve más del doble, porque el doble de 4 sería en 8. Este es el caso de un rendimiento de escala creciente. Multiplico y lo que se me multiplica el producto es mayor a ese factor por el cual multipliqué. Y en el caso de creciente es el contrario, y es cuando yo multiplico los factores de producción, pero el producto que obtengo es inferior a esa multiplicación. Por ejemplo, aquí, nuevamente, tengo en el punto A 1 de capital y 6 de trabajo, produzco 4, duplico a 2 de capital y a 12 de trabajo, estoy en el punto B, y obtengo 6. Entonces, el doble que esperaría sería 8, pero no, estoy obteniendo menos del doble de lo que yo multipliqué. Estoy obteniendo 6, es un caso de rendimiento decreciente. ¿Hasta el momento alguna duda? No, profesor, todo bien. Todo bien, Muy bien. profesor, gracias. Gracias, profe, no, todo bien. Excelente. Ok, con los factores de producción, nosotros tenemos que jugar para determinar las limitantes del tiempo. Y ahí es uno de los cambios que tenemos que considerar porque ya el tiempo no va a depender realmente de lo que marca un reloj. El tiempo va a depender de una posibilidad de variar los factores de producción. Si no puedo variar nada, estoy en un lugar inmediato. Si puedo variar al menos uno, pero no todos, solo un factor, es decir, normalmente capital o trabajo, estoy en el corto. Y si puedo variar ambos, capital y trabajo, estoy en el largo. Entonces el tiempo inmediato, el corto y el largo se redefine en función de la posibilidad de variar ciertos factores. Las funciones de producción de corto plazo y las funciones de producción de largo plazo van a estar determinadas por esta posibilidad de cambiar o no cambiar los factores. La curva total de producto lo que marca es eso. ¿Cuánto producto yo genero dado un cierto nivel de capital? Como el capital está dado y no se cambia, entonces estoy en una función de corto plazo, porque lo único que voy a poder estar cambiando es la cantidad de trabajo. Pero es importante porque esto me ayuda a ver cómo va cambiando las cantidades que estoy produciendo dependiendo de pues el movimiento de uno de los factores de producción. Los rendimientos decrecientes son distintos a los rendimientos de escala, y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Los rendimientos decrecientes hablan de esta condición en la que los factores de producción se agotan cuando los estoy explotando sin considerar un crecimiento completo. Es decir, el hecho de que yo tenga una cantidad de máquinas puesta, que sería el capital fijo, y si yo comienzo a meter más trabajadoras, trabajadores, esos trabajadores y trabajadoras van a ir produciendo más, pero habrá un punto en el que, por el hecho de no haber hecho un crecimiento, por ejemplo, en el capital, pues la productividad que van a tener es cada vez menor y menor y menor. Por eso es que es un concepto de corto plazo, porque
Para yo ver este rendimiento decreciente, necesito dejar uno de los factores fijos y aumentar el otro factor para ir viendo cómo esa efectividad del aumento de un solo factor va a ir en decremento, ¿no? Va a ir decreciendo, de ahí que sean rendimientos decrecientes. Y son distintos de nuevo los rendimientos de escala que en general dependen de la tecnología. La otra cosa importante es la curva de producto marginal, ¿no? Y aquí, de nuevo, recordamos algo que es importante. El adjetivo marginal, en general en economía, significa lo que sea por una unidad más. Bien sea, si es un costo marginal, entonces es el costo por producir una unidad más. Si es un beneficio marginal, es el beneficio por vender una unidad más, y así. Pero siempre que sea marginal es por una unidad adicional a la que ya venía produciendo. Y entonces yo podría graficar, por ejemplo, la cantidad de producto marginal que va generando el aumento en el trabajo. Y me doy cuenta de que efectivamente, al principio, si bien puedo ver un incremento en este producto marginal, llega un punto, que está ese punto E, donde a partir de 10 unidades, pues ya comienza todo a decaer. Y ahí es donde podemos entender que en general, si yo continuara hasta el infinito, pues estaría obteniendo menores y menores y menores rendimientos. Una forma de representar las isocuantas, bueno, también las curvas en diferencia, es con esta función que es la Cobb-Douglas, que es una representación matemática muy utilizada. Y aquí me sirve también retomarla porque hay unas ciertas reglas que me permiten ver si voy a estar frente a rendimientos de escalas constantes, crecientes o decrecientes. Y lo voy a ver aquí en esta función donde tengo A, que es un factor de productividad, K, que es el trabajo, K, que es el capital, L, que es el trabajo, y alfa y beta, que son los coeficientes que acompañan a estas combinaciones de capital y trabajo, para obtener un cierto nivel de producto. Entonces yo evalúo si alfa y beta son iguales a 1, entonces estoy en rendimientos constantes. Si alfa más beta son mayores a 1, son crecientes, y si son menores a 1, son decrecientes. Esta es una propiedad de la curva. Ya vimos todo lo que tiene que ver con producto, bueno, todo, digamos, una primera parte que tiene que ver con producto. Y ahora vamos a trabajar con costos, ¿no? Que es la otra parte. Y el costo es una relación sobre cuánto tengo que pagar para producir una cierta cantidad de producto, y me va a ayudar a determinar cuáles son los puntos eficientes para producir. Evidentemente, como soy un agente maximizador, un segundo, perdónenme. Esta vez prometo ser más corto, ¿eh? Volví. Bueno, entonces, les decía que una de las cosas que tengo que considerar como agente maximizador es esta combinación óptima de insumos, tales que yo pueda evidentemente tener precios menores. Y estos precios menores, bueno, costos menores, que me van a llevar a tener precios menores más adelante, ¿no? Todavía no son precios, de momento son costos. Estos costos menores van a ser parte de lo que va a configurar mi decisión al momento de producir, ¿no? Nuevamente, dependiendo del tiempo para ajustar los factores, yo voy a tener distintas posibilidades de configuración, ¿no? Entonces, aquí el asunto importante es saber que siempre que nos refiramos a tiempo, va a depender del ajuste que pueda tener con todos los factores. Ok. Voy a tener, por tanto, dos visiones, ¿no? Voy a tener la visión de largo plazo y la visión de corto plazo. Para la toma de decisiones siempre voy a tener que estar moviéndome entre el largo y el corto plazo. Siempre voy a tener que estar entre ambas opciones. Entonces, de ahí que nosotros podamos explorar distintas propiedades de esto, ¿no? Como
por ejemplo, el punto óptimo de producto, que se parece mucho al punto óptimo de consumo, y la senda de expansión del producto, que se parece mucho a la senda de expansión del ingreso. Funcionan siempre bajo la misma lógica. Eso es así, no porque sea un artificio necesariamente, sino porque la coherencia del modelo y estos supuestos llevan a que sea completamente en espejo, ¿no? Tal que yo luego los pueda enfrentar y conseguir estos puntos de equilibrio. Entonces, es una construcción que de verdad es sumamente coherente. Y aquí lo reitero, ¿no? Si uno cree en el modelo neoclásico y cree todos los supuestos, la siguiente parte es, la verdad, casi que irrefutable, porque es de una precisión total, ¿no? El asunto es crear los supuestos. Entonces, por eso es que los podemos ver como mecanismos espejo. En las curvas de largo plazo, siempre vamos a estar viendo esta relación de costos óptimos versus la cantidad producida. Y ahí sí voy a hablar de puntos óptimos, porque como estoy en el largo plazo, yo puedo mover tanto el capital como el trabajo. Y si puedo mover el capital y el trabajo, entonces puedo tomar las mejores decisiones, ¿no? Y en esta toma de buenas decisiones es donde yo encuentro este nivel de optimización. Lo que vamos a hacer básicamente es sumar todos los costos que yo tengo para producir y ver cómo esto va cambiando de acuerdo a las cantidades. En el corto plazo, nosotros vamos a ver también estas posibilidades de cambios, pero me voy a encontrar con un mayor nivel de restricción, donde siempre voy a dejar una parte que está fija, ¿no? Como lo vemos aquí, son curvas de costos con un factor fijo. Y lo que va a suceder es que yo, si bien tengo distintos niveles de isocuantas, como ven acá, aquí tengo el capital, aquí tengo el trabajo, dejo, por ejemplo, un cierto nivel de capital fijo, como vemos aquí en X2, ¿no? Que es esta línea que es paralela al eje de trabajo, y voy viendo cómo distintas combinaciones de trabajo van interceptando distintos puntos de este capital que ya está predeterminado, y al mismo tiempo de las distintas curvas de isocuantas, ¿no? Y esto es lo que me va a configurar a mí esta función en el corto plazo. Estos puntos que están cortando aquí a las distintas isocuantas. Y es así porque esta línea tiene que ser recta, que significa que el capital está fijo. Eso es lo que está. La función de Cobb-Douglas nos ayuda también a tener esta interacción entre el capital y los costos, dependiendo nuevamente si estoy en un caso en el que es creciente, decreciente o constante, ¿no? Para seguir el orden que está acá, es constante la primera parte, esto sería la parte constante, esta sería la parte creciente y esta sería la parte decreciente. ¿Cómo lo sé? Porque estoy sumando los alfa y los beta y esta es una función Cobb-Douglas. Y ya yo tenía atrás una cierta tablita. Adiós. Costos en el corto plazo significan entonces que yo voy a tener un factor de producción fijo y aún así voy a poder diferenciar entre dos tipos de costos. Bueno, voy a dar más tipos de costos, ¿no? Pero empecemos por los fijos y los variables. Esto es en función de cómo se comportan a la cantidad producida. Los costos fijos son independientes de la cantidad producida. Es la renta y si usted produce ahí 1 litro o 500 litros de jugo en naranja, es básicamente lo mismo. Y la otra parte son los costos variables. Los costos variables son los que sí dependen de la cantidad producida, ¿no? ¿Cuánto vas a gastar en naranjas? Pues depende de cuántos litros de jugo vayas a producir. Mientras más litros, más gasto en naranjas, ¿no? Entonces, fijos y variables. En general, es importante discriminarlos porque claro que todos los costos es lo que va a depender que yo esté en una posición sana para hacer la producción, pero vamos a tratarlos de manera diferenciada. Dependiendo de la situación en la que estemos, ¿no? Y en general, pues tenemos una tendencia a que le ponemos un poquito más atención a los costos variables, en tanto esperamos que los fijos se diluyan.
Pero bueno, eso es en general porque hay que analizar cada caso para entender si esto es viable o no. Entonces, tenemos una curva de costos totales donde yo veo todo lo que me cuesta toda la producción, ¿no? Aquí es toda la producción contra todo, todo de todo. Y luego yo puedo tomar el todo eso de la producción, el todo del costo y dividirlo entre el todo de la producción y ahí ya tengo yo un promedio. Cuánto gasté y cuánto produje. Y eso me dan los costos promedios. Entonces, una forma también de poder tener una mejor capacidad de análisis es analizar en costos promedio porque ya estoy viendo cuánto me está costando cada unidad. Y además, eso de verlo por cada unidad me sirve porque puedo graficarlo junto con el costo marginal, que es el costo por producir cada unidad adicional. Y esta interacción, cuando yo puedo ver cómo se va moviendo el costo promedio y cómo se va moviendo el costo marginal, esta interacción yo creo que nos ayuda bastante, ¿no? A tener mejor información. O al menos eso esperamos. Salen entonces distintas formas de calcular estos costos promedio. Tengo un costo total, que es todo lo que produje, bueno, o todo lo que me costó producir mejor, entre todo lo que produje. Si me costó producir 1,000 pesos, 10 litros de jugo de naranja, entonces 1,000 entre 10, 100 pesos por litro de jugo de naranja. Entonces, ese sería mi costo promedio. Yo eso lo puedo descomponer, ¿no? Y puedo decir que los costos totales son la suma de los costos fijos más los costos variables. Y por tanto, los costos promedios totales son la suma de los costos fijos promedio, o los costos, sí, costos fijos promedios y los costos variables promedios, ¿no? Me da un poquito de bolas porque lo estoy leyendo en inglés y diciendo en español. Pero bueno, si bien, si se da una condición para los costos totales, también se va a dar para los costos promedio. Las curvas de costos fijos promedios se van a ver como esta primera que está acá, ¿no? Déjame ver si logro marcarla en naranjita. Esta señora. Y decaen. ¿Por qué? Porque el costo fijo no va a cambiar. En el corto plazo no va a cambiar. Y lo que sí va a suceder es que a medida que yo voy produciendo más, voy a ir diluyendo ese costo fijo entre todas las unidades, ¿no? Y entonces, por supuesto que si yo tengo, a ver, esta ya la hice, ¿eh? 1 entre Q, y este es el límite cuando Q tiende a infinito. Después de las clases con el señor Manuel García. ¿Cuánto da esto? El límite de 1 entre Q cuando Q tiende a infinito. Gente, no se amontonen. 0. 0. Muy bien. Y entonces, esto que está acá, ¿no? Es, bueno, realmente, esto es CF. Esto que está acá es el costo fijo promedio, ¿eh? Costo fijo entre la cantidad producida. Y eso, a medida que yo voy produciendo muchos más, me va a dar 0. Es distinto el caso cuando yo estoy con los costos variables, ¿no? Porque los costos variables sí están acompañados por la cantidad producida. Y más bien lo que sucede es que esos costos variables, a medida que las cantidades van aumentando, como el costo fijo se va haciendo 0, se acercan cada vez más a la curva de costos promedios. Por eso, una buena manera de entender la sensibilidad de la función de producción es fijarse de entrada en los costos variables, porque yo sé que digamos, al momento de crecer la producción, básicamente van a ser los mismos que los costos promedios. Entonces, tenemos aquí la función de costos. Esta es la función de costos totales en el largo plazo, ¿no? No, perdón, este es también de costos promedios, ¿no? Y entonces, ¿cómo la voy a construir?
Cuando yo tengo una situación de largo plazo, yo voy a poder cambiar tanto el capital como el trabajo. Cuando yo estoy en una función de corto plazo, solamente puedo cambiar uno, o capital o trabajo, pero no ambos a la vez. Entonces, una manera de construir una curva de costos en el largo plazo es tomar distintos valores de, de ese factor fijo, digamos capital, e ir viendo cómo se va comportando las curvas de costo a los distintos valores. Es decir, yo tomo una donde tengo 5 unidades de capital, otra donde tengo 10 unidades de capital y otra donde tengo 15 unidades de capital. También podría tomar más, donde tengo 6, donde tengo 6.5, donde tengo 7, 7.1, 7.2, 7.3, en fin, ¿no? Todas las que están en el medio las podría tomar. Y entonces yo podría graficar curvas de corto plazo para cada cachito o para cada nivel distinto de capital, ¿no? Manteniendo o permitiendo más bien el cambio en el factor de trabajo. Y una vez que yo hiciera eso, simulara cómo se va viendo eso, como estoy trabajando con costos, en el largo plazo yo siempre escogería el mejor costo, y ese mejor costo es la parte más baja de esas curvas, porque como es costo, yo quiero que esté en lo más bajo. Y entonces construiría la curva de largo plazo tomando los puntos mínimos de todas esas posibilidades de costos que puedo ver cuando voy evaluando cambios continuos en el trabajo, por ejemplo, y distintas visiones del cambio o de los niveles de capital. Entonces, así es como se construyen las curvas de costos en el largo plazo, ¿no? Y un poco aquí lo podemos ver. Vamos tomando las partes de abajo de cada una de estas curvas y eso es lo que me configura las curvas de costos de largo plazo. Tal que si yo las grafico todas, miren, voy a tener una función de costos que es como la curva de corto plazo, pero realmente lo que voy a ver son distintos puntos de esas curvas que están aquí contenidas. Por eso se dice que la curva de costos de medios en el largo plazo es la envolvente de todas las posibilidades de curvas de costos del corto plazo. Hay una relación entre el corto y el largo plazo que está construida así, con las posibilidades de cambio que estamos viendo, ¿no? Ahí está. Como ven, no se trata de nada de tiempo. Fíjense que nunca les hablé de tiempo, ni de horas, ni de segundos. Largo y corto plazo significa qué tanto puedo mover. Eso es importante. ¿Dudas hasta acá? No, profesor. Qué bueno, Lilia, qué bueno. Aunque me haces pensar con ese, qué bueno que antes no lo había explicado yo también, pero no importa, yo aguanto. Bien, déjenme ver cuál es. Este es el 5, ¿no? Ok. Una cosa importante es siempre pararnos dentro de cada lugar, ¿no? Y entonces, por un lugar tenemos la gente de la demanda, por otro lado tenemos la gente de la oferta, y ahora les vamos a encontrar en las estructuras de mercado. Y hay una conexión entre todo lo que estamos viendo, ¿no? De hecho, aquí, esta es la parte, digamos, que se pone un poquito más interesante. Bueno, la verdad es que a mí no me parece muy interesante la economía neoclásica. De nuevo, aguante. Pero tiene esta belleza, sí, en la coherencia, ¿no? Como modelo matemático. Entonces, eso sí lo puedo apreciar. Pero cuando los comenzamos a interactuar, lo que es oferta y demanda, aparecen estas relaciones de mercado, que en general las vamos a orientar hacia la competencia, ahorita las vamos a definir, y vamos a ver cómo se van generando ciertas estructuras de mercado, los monopolios, los oligopolios, los duopolios, en fin, ¿no? Retomamos lo que habíamos visto con las curvas de costos, y entonces, aquella cosa que tanto discutimos del estar más mejor o menos peor, ¿no? Ya sé. Pero bueno, más mejor o menos peor. Eso lo retomamos acá para que pudiéramos tomar una decisión de qué es lo que más nos conviene hacer.
En el corto plazo yo estoy muy restringido porque yo no puedo mover los dos factores de producción, solo puedo mover un factor de producción. Y como solo puedo mover uno, tengo restricciones y ni modo, me toca aguantarme con lo que hago, ¿no? Entonces, la cantidad que maximiza los beneficios en el corto plazo es la que me permite estar al menos peor e idealmente más mejor. Y esa se da a partir del punto donde el precio es igual al costo marginal de producción siempre y cuando este sea mayor al costo variable promedio. Y entonces aquí hacemos el ejercicio de ir desglosando este enunciado y viendo la representación gráfica. ¿Qué significa algo que sea mayor al costo variable promedio? Bueno, ¿dónde está mi costo variable promedio? Es este señor, déjenme marcarlo acá de nuevo en naranja. Bueno, no naranja porque ese lo usé para los costos fijos. Entonces, esto que está aquí en rojo, esta línea que está acá, de este señor, estos son mis costos variables promedio. Lo que sea mayor a eso es todo lo que está por acá arriba, todo esto, ¿no? Por encima de esta línea. Esto es todo lo que es mayor a eso. Ok. Entonces, toda esta área que está mayor, ¿no? Al costo variable promedio, que es mayor, es lo que yo voy a considerar como posible. Y luego me dice que busque el costo marginal de producción porque eso es lo que va a hacer que yo tenga una posibilidad de maximización de beneficio. Y claro que sí, porque eso significa que al menos cada unidad, el costo que me cuesta generar cada unidad adicional, alguien la está cubriendo. Como ven, hay otra referencia y otra línea aquí que es importante, que está marcada, que es esta, la de ATC, que son los costos totales promedios, totales, ¿no? Por supuesto que si a mí alguien me está pagando por encima de los costos totales, yo estoy súper contento porque ya cubrí todos los costos y ahora estoy obteniendo beneficios, ¿no? Pero en el corto plazo yo no podría decidir no producir o cerrar la empresa, porque eso sería equivalente a llevar el capital al punto cero. Entonces, en el corto plazo, como solo puedo cambiar el trabajo, yo tengo que considerar otra situación, que es estar por debajo de los costos totales, pero por encima de los costos variables. Si yo estoy ahí, todavía puedo aguantar de alguna manera, ¿no? Porque ese es un menos peor. Y entonces puedo todavía comenzar a trabajar desde ahí. Eso en el caso de los costos del corto plazo, perdón, costos de corto plazo. Si estoy en el largo plazo, por supuesto que no. En el largo plazo yo nunca voy a estar produciendo por pérdidas, ¿no? Que sería estar debajo de los costos totales promedios. ¿Cómo ven esto? Nada más una pregunta. En este caso, para la competencia perfecta a corto plazo, siempre se va a tomar los costos marginales de producción, ¿verdad? Siempre esa es como la base. Bueno, es como la comparativa que hacemos, ¿no? Para estar en la posición que decía de más mejor, ¿no? O sea, sería como la base, ¿no? A ver, no te entendí bien, Vladimir, perdóname. De hecho, le estaba subiendo el volumen porque se escuchaba un poco bajo. ¿Me puedes repetir? Perdón. Sí. No hay problema. ¿Me escucha mejor ahí? Sí. A lo que comentaba es que en este caso justo de la competencia perfecta a corto plazo, siempre se va a tomar como base los costos marginales de producción. O sea, son los que se van a tomar siempre como base. Digamos, para hacer como la comparativa o saber en qué situación nos encontramos actualmente. Ah, sí. La referencia, ¿Sí? bueno, son dos referencias, ¿no? Sí tienes razón que la de costo marginal de producción es como la principal porque esa, de hecho, vamos a ver, ya lo vimos, ¿no? Pero es el cachito que va a determinar lo que es la curva de oferta, ¿no? Entonces, ese cachito que está ahí, pues sí. Y la otra referencia que también es importante es esto de los curvos, de la curva de costos variables. Yo sé que esta parece menos importante en tanto no es lo que me está determinando el precio, ¿no? Porque tú lo que dices es, bueno, pero me están diciendo que el precio es igual al costo marginal, y entonces esta es la chida, digamos, ¿no? Esta es la que sí vale. No, está bien, sí, esta vale, pero es que hay otra cosa importantísima, Vladimir. ¿Dónde empieza? Quien te va a decir dónde empieza esta es este cruce de acá. Uh-huh. Son Entonces, los costos marginales, ¿no? Bueno, los variables, perdón. Los las costos variables, variables, ¿no? exactamente. Sí, porque Entonces,
recuerdo bien que no sé qué era ahí donde iba ya como todo lo implícito, que son como los insumos, esos tipos de Ujú. cositas que son los que me están determinando justamente hasta qué punto mi producción, digamos, ya empieza a tener cierta utilidad o ya estoy empezando como, o no estoy ganando tanto, ¿no? Más o menos me recuerdo algo así de que nos había comentado de la clase. Sí, sí, te marcan dónde comienza una situación que para ti es la mejor posible en el corto plazo. Pero esto, claro, aquí porque estamos en el corto plazo de nuevo y no tengo la posibilidad de hacer cambios en el capital. Pero luego esto va a mejorar, ¿no? Lo vamos a ver ahorita más adelante, porque sí voy a estar en una situación donde casi siempre me voy a encontrar a partir de este punto, ¿no? Que ya es el de los totales. Pero sí, la lógica que manejas es correcta. Solo me gusta tu intervención para destacar que si bien la curva que va luego a participar dentro de la función de demanda, de ofertas, perdón, es la de costos marginales, la que va a marcar desde dónde empieza esa curva de oferta son los costos variables en el corto plazo. Los variables. Ujú. Ok. Sí, sí, sí. Justo Gracias. aquí lo vemos. No, con gusto. Ujú. Y entonces, es la cantidad que una empresa, la función de oferta, ¿no? Que está marcada por estas curvas de costos marginales, es la cantidad que una empresa está dispuesta a producir a un precio dado, considerando todo el resto constante, hay que presentar ceteris paribus. Y esto es de forma individual, y para mercado es la suma de la cantidad ofrecida por todas las empresas de una industria, ¿no? Y entonces ahí vemos que, como por supuesto es de esperar, cada empresa tiene distintas funciones de costos y por tanto habrán empresas donde sus costos... Es que este justo es el punto, Vladimir, qué bueno que interviniste. Porque miren, el punto está en que para una empresa aquí está su costo variable, aquí está el otro y aquí está el otro. ¿Ves? Entonces, dependiendo también, incluso si estas curvas fuesen exactamente iguales, la de los costos marginales, fíjate que distintos curvas de costos variables marcan distintas posibilidades para esa empresa en cuanto a su oferta. Por eso es que también los variables son importantes. Ah, ya. Sí, de hecho me acuerdo que justamente sobre esa parte le pregunté la vez pasada, y lo que me dice aquí que justamente donde está el market supply, lo que decía es que son la suma de todas las empresas, teniendo en Exacto. cuenta a cierto nivel de precio con cierta cantidad ofertada, ¿no? Por eso se ve Eso. así como que va subiendo. Sí, entonces sí me acuerdo. Exacto, sí. Sí, ahí estás bien, estás bien. Ese es el punto. Ok. Una vez que nosotros conocimos cómo funcionan las lógicas de la demanda y las lógicas de la oferta, ahora podemos comenzar a hacerlas interactuar, y esa interacción se ve en esta gráfica, donde yo tengo aquí una representación de toda la oferta del mercado, y aquí tengo toda una representación de la demanda del mercado, y voy a ver dónde se cruzan, ¿no? Y se van a cruzar en este punto de acá, que voy a llamar un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio va a significar un precio y una cantidad, ¿no? Y es el precio y la cantidad donde se encuentran o donde convergen los intereses tanto de quienes compran como de quienes venden. Y por tanto es un lugar súper importante, porque significa que se cumplen condiciones de satisfacción para, bueno, incluso de maximización en este caso, para ambos agentes. Y eso se considera muy favorable, y por tanto la posibilidad real de generar un intercambio, ¿no? Esto puede todavía estar cargado con un cierto nivel de ineficiencia si estamos considerando el corto plazo, por lo que hablábamos, ¿no? Porque no puedo decidir bien cómo producir. Y sin embargo, para esa situación significa una situación de competencia perfecta, tal que me genera en esa situación el mayor nivel de beneficio. Cuando estoy en el largo plazo, las cosas cambian, ¿no? Y hay unas ciertas configuraciones. Por ejemplo, como ya voy a tener la posibilidad de decidirlo todo y todo lo voy a saber, voy a ser absolutamente eficiente. Es más o menos la lógica. ¿Eso qué va a significar? Que si ya toda esa eficiencia se logró y ya no hay más eficiencia, pues por un lado, ninguna empresa quiere ofrecer más producto, ningún consumidor quiere más producto, ninguna empresa quiere cambiar sus insumos o salir del mercado, ninguna empresa quiere entrar
y la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Si ya yo estoy en el largo plazo, lo decidí todo. Todo lo puedo ver, todo lo puedo tener y por tanto ya no hay ninguna posibilidad de obtener un mayor nivel de eficiencia. Es el planteamiento, ¿no? Y aquí ya funciona como lo habíamos visto. Recuerden que habíamos hablado que esta es la envolvente de las curvas de corto plazo, de costos de corto plazo. Y les había comentado que esta línea de costos marginales, que ahora está configurada para el largo plazo, iba a ser muchísimo más eficiente en este caso donde yo puedo decidir qué hacer, ¿no? Y aquí, en este caso, como ven, la línea ya no utiliza las curvas de costos con costos variables, sino la utilizas como costos totales, ¿no? Y entonces aquí yo puedo determinar, por ejemplo, en esta propia interacción de la oferta que está acá y la demanda que está acá, un punto de equilibrio donde los voy a hacer coincidir. Y esto se da así porque, de nuevo, estoy obteniendo los mayores niveles de eficiencia. Esos niveles de eficiencia también se evalúan a través de esto del excedente del consumidor y del productor. Y básicamente lo que dice es que cuando yo llego a este punto de equilibrio que está caracterizado por un precio y una cierta cantidad, tanto los consumidores como los productores estarían obteniendo los máximos beneficios a la vez. Por eso este punto es tan importante porque maximiza los beneficios de todo. Es el planteamiento. Después de este punto hay desencuentro. Nadie quiere participar. En el largo plazo, justo por estas eficiencias y estas características, el precio se fija al costo marginal, como veníamos hablando, y eso significa que los bienes se producen al menor costo posible y con el mayor nivel de eficiencia. Es lo mismo que trabajamos. Pero eso, claro, cuando estoy en una situación de competencia, vamos a ver cómo emerge la competencia. Pues emerge desde distintos lugares, empezando por un monopolio, que es donde hay solamente una persona o una empresa que puede ofertar eso. Y pues en ese caso, nosotros pues estaríamos viendo costos que justificarían incluso la existencia de este monopolio como un inicio. Esta es una posibilidad. Las otras posibilidades las comentamos también en clase, como pueden ser las patentes, como puede ser el hecho de ser momentáneamente pionero, pionera en la incursión en estas actividades económicas, en fin, ¿no? Pero una que es muy estudiada son los monopolios naturales y que se refieren a actividades productivas que requieren de costos de entrada que son altísimos, altísimos, ¿no? Como una hidroeléctrica o como toda la infraestructura de telecomunicaciones que habíamos comentado en su momento. Y entonces en ese caso pues no se justifica la existencia de más de una empresa porque es tan caro que sería absolutamente inviable y pues trabajaríamos con solamente una empresa, ¿no? Algunos son sostenibles y tienen incluso estrategias de protección para la entrada porque no está en una situación de competencia perfecta como describimos en el largo plazo. Claro, importante, ¿no? Si vas a estar solo y vas a ser la única persona que va a estar produciendo, entonces debe ser regulado porque tenemos que garantizar que no afectes el resto de la población, de la sociedad. Y por tanto, pues son actividades normalmente reguladas casi siempre con el asunto del precio, ¿no? Se le fija un precio máximo para que, si bien no hay incentivos desde el mercado porque no hay competencia, igual hay un incentivo para la reducción de costos, para la búsqueda de beneficios, y para que los consumidores y las consumidoras tengan precios más bajos. Esa es la estructura de mercado más sencilla, donde hay solamente una persona que vende, digamos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Ok. Bueno, después del monopolio, pues viene... Okay. Después del monopolio viene los oligopolios
y la competencia perfecta, ¿no? Los oligopolios son grupos pequeños de empresas productoras, ¿no? El grupo más pequeño que existe es un grupo de dos, que es un duopolio, donde dos empresas suministran un producto y pueden competir por cantidad o por precio. Si son dos empresas, pues es evidente que van a tener una relación muy, muy estrecha, tal que lo que haga una va a afectar directamente a la otra. Y esa relación entre lo que hace una y se afecta a la otra es lo que llamamos una función de reacción. Y ese cambio que aplica una empresa en función de la otra es lo que llamamos la variación conjetural. De aquí vemos más o menos cómo se muestran las curvas de reacción cuando yo estoy viendo los distintos niveles, los mismos niveles de beneficios en las curvas iso-beneficio para cada una de las empresas, combinando pues las distintas posibilidades de producción de una y la otra. Para esto voy a tener dos formas, ¿no? De ver duopolios. Uno es el modelo de Carnot, donde empezamos con cantidades, y otro es el de Stackelberg, donde trabajamos con precios. De nuevo, hay una interacción siempre entre cantidad y precio, como vimos al momento de la evaluación de la competencia, ¿no? Y del equilibrio del mercado. Claro que, bueno, en esta visión, que también es para discutir tanto, pero en esta visión se piensa que el hecho de que tú seas la única persona que está proveyendo es una cosa buena, ¿no? Y que al final tú quieres ser el máximo rey absoluto del universo. Y entonces, bueno, como es así, se plantean incluso estrategias de prevención de entrada, donde cuando hay situaciones de suministro que están comprometidas, en tanto solamente la pueden llevar a cabo una o dos empresas, pues se implementan una serie de acciones, de actividades tales que pudiéramos, pues, detener este proceso virtuoso, se considera aquí, de generación de competencias. Entonces, en general lo que hacen es, pues, jugar con esta interacción entre precio y cantidad, variándolas de manera tal que yo pueda ponérsela muy difícil a quien quiera venir a hacerme una competencia, ¿no? Y eso casi siempre sucede cuando estoy en una situación, bien sea de monopolio o bien sea de oligopolio o duopolio, ¿no? Y bueno, pues aquí voy jugando con mis márgenes y voy jugando con los precios y las cantidades que oferto, tal que a la otra persona que quiere entrar se le haga complicado. Cuando se da la competencia perfecta, ya se genera una suerte de límite natural de entrada. Pero este límite natural ya no está basado en que haya una empresa o un grupo de empresas que se confabulen para que las que vienen adelante tengan todo complicado. Ya no se basa en eso, sino se basa en que hay tantas empresas y se generó tales niveles de eficiencia que ya se agotó, ¿no? Como que ya no se puede explotar más. Por eso se considera un límite de entrada, pero es un límite de entrada que en este caso, basado en una eficiencia total y completa, se considera beneficioso. Entonces, ¿qué caracteriza a esta competencia perfecta como límite de entrada? Que hay muchas empresas, cada una de las cuales tiene una parte sustancial del mercado. Si bien la entrada es libre, no hay nada que lo impida. Lo que va a generar, o la falta de incentivos para que lleguen nuevas empresas competidoras, es el hecho de haber agotado el mercado, ¿no? Y encima estar en una situación donde todas las empresas producen lo mismo, donde hay movilidad perfecta de factores y hay información perfecta. Entonces, sí, se bloquea la entrada, pero no porque haya una estrategia así diseñada, sino porque se agotó todas las posibilidades de obtener beneficios. Y entonces ya no es interesante. ¿Alguna duda alrededor de esto? ¿O algún comentario? No, profesor. Muy bien. De estas funciones, nosotros esperamos
de estas funciones nosotros esperamos obtener condiciones de bienestar, ¿no? Y una vez que eso, tenemos una forma muy eficiente de obtener estas características de precios y cantidades en equilibrio y que configuramos una situación de competencia perfecta, donde hay altísimos niveles de eficiencia, etc. Nosotros estaríamos esperando estar en una situación de mucho bienestar, ¿no? Para lograr eso, pues necesito ver cómo, entender cómo se da este problema del intercambio. Ahí está la caja de Edgeworth, que es la que vamos a ver. Y cómo eso me genera ciertas condiciones de equilibrio que pueden estar vinculadas al libre mercado o a la intervención. Entonces, de nuevo, estoy tratando con agentes que son maximizadoras o maximizadores. Y eso significa que, bueno, que van a realizar un intercambio sí y solo si encuentran un beneficio en esa relación. De ahí que haya una asignación de recursos donde cada quien va a decidir qué es lo que quiere consumir, ¿no? De alguna forma. Y para representarlo, pues tomamos la caja de Edgeworth, donde tenemos dos agentes, ¿no? Uno en cada esquina, de nuevo como en el boxeo, lo decíamos ayer. Aquí tenemos a Geoffrey, aquí tenemos a Elizabeth, y ellas van a intercambiar manzanas y frambuesas. Y voy a ver cuántas manzanas y cuántas frambuesas hay en el mundo, ¿no? En este mundo de estas dos personas hay 8 frambuesas y hay 10 manzanas. Tal que si yo tengo 8 manzanas y soy Geoffrey, entonces Elizabeth va a tener 2. Y si yo tengo 8 frambuesas, estoy acá, tengo 2 frambuesas y soy Geoffrey, Elizabeth va a tener 6. Así está. Entonces, bueno, es una representación de todo lo que hay y de cómo lo pueden intercambiar. Claro, para intercambiarlo tienen que estar interesados e interesadas en realizar este cambio. Y eso significa que yo debería graficar, pues, sus curvas de indiferencia, tales que yo pueda ver qué prefieren ellos intercambiar y buscar espacios donde pueden ser, donde esos intercambios se pueden dar. Entonces, ¿cómo los voy a conseguir? Pues voy a ver cuál es la dotación inicial que cada quien tiene del todo lo que hay. Voy a llevar la curva de indiferencia a encontrarse con ese punto, que estamos partiendo del punto F, tanto para Elizabeth, que son estas curvas que están acá, como para Geoffrey, que son estas curvas que están acá. Y voy a encontrar cuál es el espacio posible, que es el área sombreada. En esa área sombreada habrá interés tanto para Elizabeth como para Geoffrey de realizar intercambios. Y voy a intentar que esos intercambios se den ahí donde haya un máximo de curvas, de encuentro de curvas de indiferencia. Lo cual normalmente, mejor siempre, ocurre en la tangencia entre estas distintas curvas de indiferencia, ¿no? Es así. Si yo uno todas esas tangencias de curvas de indiferencia, voy a encontrar este caminito que está acá, que va desde el punto A hasta el punto C. Este caminito, donde me dice cuáles son las posibilidades de intercambio. Siempre y cuando, de nuevo, yo considere el área que está pintada de azul, porque esa es la parte donde voy a poder encontrar soluciones posibles. Las otras están bloqueadas, ¿no? Como se ve acá. Finalmente, ¿cómo voy a determinar cuál es este equilibrio? Pues bueno, voy a encontrarme en ese camino y voy a ver cuáles son los precios relativos de acuerdo al cruce que yo tenía. Y eso me va a determinar un punto donde voy a encontrar este equilibrio competitivo, ¿no? Entonces, la combinación entre lo que quiero, lo que quiere la otra persona y el precio relativo es lo que me determina un punto también de equilibrio competitivo para la asignación de estos recursos. Si yo lo hago así, la propuesta de la economía neoclásica es que encuentro bienestar, ¿no? Y ese bienestar está basado en las relaciones de mercado. Desde dos visiones, ¿no? Ninguna pelea con el modelo nuevamente, pero son dos visiones. Una es la del libre mercado.
donde el gobierno no debe intervenir en las dinámicas de los mercados que son eficientes. Entonces tú deja que el mercado, la mano invisible y peluda del mercado, siempre pueda trabajar, y ya luego con eso encontraremos condiciones de eficiencia básicamente totales, ¿no? La otra visión es de los intervencionistas, ¿no? Ahí hay más de un detalle en esa eficiencia de los mercados, y entonces lo que dicen es, bueno, no es que el modelo no, pero es que no está funcionando así, ¿no? No funciona eh, con esos mismos niveles de eficiencia que estaríamos pensando. Y entonces, mejor, ajustamos, y en lo que ajustamos, ya luego vamos a tener estos mercados súper eficientes. Entonces, la intervención no es que critique el modelo neoclásico, sino que considera que hay ciertas precondiciones que no siempre se cumplen y que es necesario realizar intervenciones para corregir esas fallas y entonces sí generar los mecanismos de mercado. Esto está de una forma sustentado en esta búsqueda de eficiencia, como la eficiencia de Pareto, donde lo podemos plantear desde dos vías. Una es la asignación de recursos, donde no es posible producir un bien más sin disminuir la producción de algún otro bien. Y la asignación de recursos, cuando ya no lo veo alrededor de los bienes, sino alrededor de entes, de individuos, donde no se puede mejorar la situación de un individuo sin desmejorar la situación de otro. Entonces, es una condición de equilibrio donde no le puedes mover, porque ahí donde le muevas pierdes, digamos, ¿no? Eso es lo que quiero decir Pareto. Eso. Ok. La gente que defiende el libre mercado tiene ciertos argumentos. Por ejemplo, dice, mira, lo que tienes que hacer es esperarte, porque la competencia perfecta va a asignar insumos para la producción de bienes de manera eficiente. Una vez que produzca las mercancías, estas se van a distribuir de forma eficiente. La oferta y la demanda lo van a lograr. La oferta porque va a ver los costos de las empresas y va a determinar precios muy eficientes. Y la demanda porque está basada en las utilidades, que es una representación de las preferencias, lo que la gente quiere. Entonces, así déjalo. Si la gente está expresando todo lo que quiere y si las empresas están siendo lo más eficientes, no te metas. Y al final, la mezcla de estos bienes producidos va a estar determinada por la distribución de ingresos, que si es competitivo y es así, va a ser la mejor distribución, la más eficiente que existe. Por tanto, no le piques, ¿no? Así déjalo. Déjalo y así va a estar. Claro, esto desconoce el hecho de que existen relaciones de poder, que hay relaciones de desigualdad de ingresos que son estructurales, en fin. Pero esto no es un argumento tal que sea incorporado de manera total dentro de esta teoría, ¿no? Aunque por supuesto que han habido cambios y avances. De ahí se generan dos teoremas fundamentales, ¿no? Uno, de nuevo, relacionado con la producción y otra con los entes. Uno con los productos y otro con los individuos. El primero, que está con los productos, dice que cuando hay un equilibrio competitivo, las asignaciones de insumos y productos en la economía dan como resultado un óptimo de Pareto. Entonces, lo que se produce es lo mejor que se puede producir y no le muevas. La asignación óptima de Pareto, el segundo teorema, en una economía se logra como resultado de un equilibrio competitivo para una distribución definida de ingresos. Entonces aquí me voy más hacia los individuos. La asignación de recursos hacia individuos está vinculada también a esta relación de Pareto. Estos dos teoremas son los que constituyen los fundamentos de la economía del bienestar. Y es así como se considera, se construye el bienestar dentro de la visión neoclásica. Los intervencionistas tienen varios argumentos para decir que, bueno, que mejor pensemos un poquito, ¿no? Por ejemplo, un argumento de equidad donde dicen que los que nacieron con más viven mejor y eso no es justo y que deberíamos nivelar la cancha, ¿no? Entonces los programas de igualdad de oportunidades, etcétera, están alrededor de esto. Y otro es el de justicia, ¿no? Para el menos favorecido, para que la gente pueda escoger libremente y para que nadie tenga envidia. Estos criterios de justicia pues también tienen implicaciones al momento de realizar intervención, pero de nuevo,
es para que yo intervenga, arreglo lo que tenga que arreglar y ya luego el mercado sigue funcionando como yo esperaría. Esa es la idea. También hay argumentos institucionales, como los riesgos morales, las asimetrías de información, las externalidades, el hecho de que existen bienes públicos y los free riders. Estos realmente tienen una visión, si se quiere, ya un poco menos individual y un poco más colectiva. Y lo que hacemos es ver cuáles son los efectos que hay, por ejemplo, entre las colectividades y los individuos al momento de considerar relaciones de mercado desde la economía neoclásica. Entonces, no, mira, también hay que considerar estos efectos que no estamos viendo y por eso vale la pena la intervención. Por ejemplo, con regulaciones o haciendo asignaciones de costos. Y bueno, dentro de todas estas configuraciones es que nosotros tomamos decisiones en esta visión de economía. Creo que con esto ya concluimos el repaso. No sé si tienen dudas o preguntas, con mucho gusto las podemos contestar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No, pues en parte creo que no. Bueno, yo creo que igual que mis compañeros paran porque me ausentaron de las clases, creo que sería más o menos ver cómo va a ser la estructura en este caso del examen para nosotros también tener como en cuenta pues cómo asimilar todo esto, ¿no? Porque pues comparación, por ejemplo, de matemáticas, pues matemáticas pues es ejercicio, pero se acuerda que le preguntó una vez y dijo que con esto no eran tanto ejercicio, sino más como los conceptos, ¿no? Creo que está, por ahí vamos. Sí, no, mira, de hecho, la idea que yo tengo, y por eso incluso esta vez lo cambié un poco, es que ustedes repasen todos los materiales. Y por eso hoy cerré con una clase de repaso. Y que repasen todo esto y que tengamos 2 días justo para hacer pruebas tipo examen. Entonces, no es que lo van a escribir y lo van a hacer, sino que yo voy a venir con ciertas preguntas. Bueno, primero, me gustaría que fuese la primera sesión de repaso de ustedes. Es decir, que ustedes puedan preguntar todas las dudas que tengan. Entonces, la sesión del miércoles en la mañana es para que ustedes pregunten dudas. Eso implica que tienen que, bueno, que yo les aconsejaría, mejor dicho, que estudiaran, que repasaran y que llegaran con esas dudas para el día miércoles, tal que tengamos una mejor base. Y la sesión del jueves sería para yo lanzarles un par de preguntas así discutidas, ¿no? No por escrito, digamos. Tipo examen, de manera que ustedes se familiaricen con las características de la prueba. Y luego, bueno, la diferencia será que en el examen tendrán que escribir, no solamente comentar y responder en función de lo que yo les planteé. Así viene la semana que viene, Vladimir. Ok, perfecto. Digo, pues, nada más, pues nada más una disculpa si el miércoles no participo tanto, porque como esos días me toca ir a trabajar, bueno, me dieron Claro. chance, entonces de todos modos no puedo. A veces No, pasa. yo te entiendo porque, claro, ahora ustedes están a 2 aguas, ¿no? Entre sus ocupaciones actuales y la posibilidad de entrar a la maestría. Entonces lo entiendo, por eso es una cosa muy buena poder grabar las clases y dejarlas a disposición en YouTube, ¿no? Porque sé que es una herramienta. Pero bueno, quienes sí puedan asistir y quieran participar, etcétera, sepan que el día miércoles es para eso, para que ustedes participen, puedan aclarar dudas. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo porque así sea. Y luego el día jueves, la idea es hacer ejercicios tipo examen, ¿no? Pero con preguntas al aire. Y que las vayamos respondiendo entre todos. Les puedo mostrar el examen del año pasado para que vean cómo fue. Y bueno, y para que sepan qué es lo que se pueden encontrar, ¿no? Ok, sí, no, pues muchas gracias, profesor. No, con mucho gusto. Y pues bueno, yo ahora quizás yo no me retomando un poquito de la clase, creo que aquí el detalle que hay que entender bien es justamente la relación entre la producción y el capital que traemos, ¿no? Es como la relación y justamente hacia corto o largo plazo, el equilibrio, sería como, bueno, yo lo veo así como en general, sería como esas partes hay que tener en cuenta cómo juegan, ¿no? En ciertas etapas, ¿no? Digo, yo lo veo un poquito hacia grandes rasgos. Sí, o sea, cuando hablamos de la producción, son esos los elementos
ver justo cómo puedo yo tomar mejores decisiones. También desde la demanda, ¿eh? Y luego eso se encuentra en el mercado y se espera una serie de propiedades. Así es como el gran esquema. Claro, hay un montón de cosas más. Aquí estamos trabajando de manera superficial. Pero bueno, suficiente como para tener una base y que ustedes entiendan por dónde va a ir el resto del análisis. Y no, porque cuando veamos microeconomía se dan cuenta de que esto va a ser ampliamente discutido. Ampliamente discutido. Pero es una base. Entonces la idea es que ustedes puedan tener esa base inicial. Sí, porque al fin de cuentas, pues esta interacción es como dicen muy por encima, o sea, es muy perfecto cuando no ven otros agentes que intervienen en todo esto, ¿no? O sea, es justamente como usted decía, ¿no? Sí, en parte sí, pero en parte también es ideológico, ¿eh? Ujú. Entonces ahí hay una mezcla ideológica y está bien, o sea, el mundo también está hecho de ideologías. Ahí va. Ok. Pues, no soy buen otro compañero porque ya yo hablé mucho. No, pues. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún comentario? ¿No? Bueno, miren, yo sí les recomiendo mucho que aprovechen este fin de semana para estudiar. Yo sé que el examen va a ser más allá después de esto, pero sí aprovechen este fin de semana porque si pudieran ya las clases que vienen, es decir, las sesiones de la semana que viene, plantear dudas y preguntas, creo que sería en su mejor interés. Les convendría mucho, porque podrían quedarse más tranquilas y más tranquilos alrededor de qué es lo que se va a preguntar, cómo va a ser, ¿no? Y eso genera mucha serenidad, espero. Entonces, bueno, inténtenlo. Sé que está difícil, pero inténtenlo y les dejo el material. Muchas gracias, profesor. Sí, así está súper bien. Buenísimo, entonces. Como lo plantea usted, está perfecto. Qué bueno que les guste. Si hay otra sugerencia, yo también me puedo adaptar, ¿eh? Me avisan. Y con gusto. Sí, profe, gracias. Gracias. Bueno, un abrazo, cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta luego. Igualmente, profesor, Hasta gracias. luego, Hasta profesor. luego. Gracias, luego. buena Hasta Hasta tarde. luego.